Bueno, en estas jornadas 50 aniversario de la escuela, el psicoanálisis aún, seguimos con esta mesa de trabajo. Va a faltar un integrante que tuvo un problema personal, Hugo Toro, así que no va a estar en la presentación. Vamos a comenzar con Ana Degmat, analista, psicoanalista, miembro de la escuela freudiana, y va a iniciar con su trabajo. Bienvenida. Hola, ¿ahí sí? Bueno, buenos días. Eh, Primero agradecer a la comisión directiva por todo lo que viene trabajando para nuestra querida escuela. Ayer se dijo en un momento cómo hacer para que los agradecimientos no suenen como una mera formalidad. No lo sé, pero muy agradecida. Muy agradecida también, obviamente, con la comisión organizadora de las jornadas y especialmente con Andrés, que muy cálidamente se comunicó todo este tiempo. Bueno, el título de mi trabajo es Lo sublime de la tontería. Me sentí realmente muy convocada por el título propuesto para estas jornadas en el 50 aniversario de nuestra escuela. Porque en el año 2022 dictamos un seminario aquí con Esther Mano y Carol Bensiñor. Lo titulamos La interpretación de los sueños aún. Y el año siguiente, en el 2023, continuamos con psicopatología de la vida cotidiana aún. Distintos modos, distintos textos para pensar el psicoanálisis aún. Nos dimos un tiempo de trabajo para poder ubicar si antes del aún iban puntos suspensivos o no. Puntos suspensivos que pudieran dar a leer que hay algo que allí no cesa. También para definir si el aún iba con tilde o no, ya que es un adverbio que según por cuál de los dos modos posibles de escritura nos decidamos, se deriva no solo su pronunciación, sino también su significado. Sin tilde, la palabra aún se pronuncia como un monosílabo átono y es equivalente a incluso, hasta, también, siquiera. Mientras que aún con tilde se pronuncia como un bisílabo tónico, aún, y significa todavía. Sin embargo, habitualmente solemos igualar la pronunciación y reducir, fíjense, el hiato marcado por el tilde en la vocal U. En el caso de los títulos de nuestros seminarios, aún va en ambos con tilde. O sea que con este adverbio hacíamos referencia al tiempo, al todavía. La elección del aún, entonces, invita al retorno a los textos freudianos propuestos y remite también a un seminario de Lacan, el 20, que dictó entre diciembre del 72 y junio del 73, Ancor. Título que en la edición de Paidós se traduce por aún, sin acento, lo cual no es más que un grave error, ya que même sería el término francés que correspondería a dicha traducción. Afortunadamente contamos con la versión crítica
donada por nuestro querido Ricardo Rodríguez Ponte, quien traduce encore como otra vez, pero mantiene en el título el término francés encore, mostrando de algún modo la dificultad de encontrar un equivalente. Ricardo nos aclara en diversas ocasiones a través de llamadas a pie de página que optó por otra vez porque había que optar por una, pero que a lo largo del seminario empleará otras opciones que corresponden al campo semántico de este adverbio. Todavía, aún, y aclara que aún con acento, no como en la edición de Paidós, más, todavía más. Entonces, un mismo seminario titulado con distintos términos, aún sin acento y otra vez encore. Destacaría que el todavía, con el que se traduce el aún acentuado, es homófono en nuestra lengua, porque claramente la homofonía es distinta en cada lengua, en nuestra lengua aún todavía, aludiendo entonces al tiempo y también al espacio. Pero el otra vez resuena adicionando algo más, algo del orden de la repetición, algo que se prolonga repitiéndose una, otra y otra vez. ¿Qué es lo que constituyó ya desde estos tiempos el camino de Lacan? Desde una posición analizante, nos confiesa en el primer encuentro de este seminario que un no quiero saber nada de eso es lo que hizo que esté otra vez allí. Y ese no quiero saber nada de eso que también incide en la presencia de su auditorio. Resistencia inherente a todo sujeto y que se fundamenta en lo que luego trabajará en torno a el no hay relación sexual. Es por la relación sexual que no hay, imposible de describir, que el otra vez se impone sin cesar. Todavía nos lleva hasta allí. Encore. Lacan se va a referir al título de este seminario y dirá que le asombra que pese al tiempo esté aún ahí y que lo esté también su auditorio, quienes lo siguen. Y dice, me asombra siempre. Encore. El asombro entonces acompaña al encore. Asombro en la relectura de la interpretación de los sueños. Asombro en la relectura de psicopatología de la vida cotidiana, introduciendo algo novedoso cada vez. Asombro que también hace su aparición en la escena analítica cuando de repente una intervención produce efectos absolutamente inesperados. ¿De qué se trata este encore con que Lacan titula su seminario? Nos lo dice él mismo del siguiente modo. Encore es el nombre propio de esa falla de donde en el otro parte la demanda de amor. Encore, entonces, enlazado al tiempo, a la demanda y por tanto a la demanda de amor, que pide más amor. Lo pide sin cesar. Lo pide encore. Al hacer alusión al nombre propio de la falla, en tanto función de nombre propio, llama a hablar, a llenar un vacío,
algo que falta desde el origen y que por su propia falta posibilita el advenimiento de un sujeto a partir del deseo del otro. Una falla real que podríamos nombrar como cero en relación al sujeto por venir. Antecede en su aparición en la cadena significante. El amor, entonces contingente, intentando velar esa falla imposible de escribir, que no cesa de no escribirse. Lacan dirá, recurriendo a las matemáticas, que nada es más compacto que una falla, entendiendo por compacto cuando un conjunto es acotado y cerrado. El amor, entonces, cubriendo imaginariamente una falla. Ahora bien, la dimensión de la tontería a la que alude el título que propongo para este texto, la dimensión de la tontería es introducida por Lacan a partir de su simple presencia. Presencia con demasiado peso y de la que todos gozan. Una tontería en la que él mismo no se ubica al margen, sino todo lo contrario. No solo colabora en ello, sino que el discurso del analista se mantiene en la medida en que se sustenta en esta dimensión. Las inclinaciones hacia el término tonto ya habían sido confesadas en el seminario 7, el seminario de la ética, cuando lo realza a un significante infinitamente precioso. Fundamentalmente, dice, en la literatura inglesa. Y dice que una tradición nos permita centrar alrededor del término fool, tonto. El fool es efectivamente un inocente, un retrasado, pero de su boca salen verdades que no son solo toleradas, porque ese fool es a veces revestido, designado, impartido de las funciones del bufón. Una especie de sombra feliz, de fulería fundamental, tontería fundamental. La tontería, entonces, enlazada a la inocencia. ¿Cómo ubicar qué es una tontería y qué no lo es? ¿Podemos anticipar algo de esta dimensión en la medida en que tiene pertinencia en el ámbito analítico? ¿O es, como nos sucede con el saber inconsciente, donde no podemos anticipar una significación cuando escuchamos un significante? En este sentido, Lacan se sirve del concepto freudiano de Nachträglich, traducido al francés por après coup, que conlleva en sí mismo lo retroactivo e implica que ciertos hechos solo pueden ser comprendidos después que han ocurrido. Algo que viene luego resignifica algo que estaba antes. Un significante produce un efecto de sentido. Hay continuidad. Esa continuidad es la que podemos captar en el tiempo de Kairos, dios griego de la oportunidad. Kairos es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. La principal diferencia con Cronos
es que mientras Kairos es de naturaleza cualitativa, Cronos es cuantitativo. Entonces, es el tiempo fugaz en el que se presenta una oportunidad, un olvido, un sueño, un desliz en el habla. ¿Qué se hace con lo dicho? Un saber se escucha allí que nada tiene que ver con la conciencia. ¿Qué hacer con eso? Queda abierto. De hecho, pueden hacerse un montón de cosas, entre otras, quizás, por considerarlas tontas, tirarlas a la basura. O el psicoanálisis Ancor. ¿El psicoanálisis es tonto? Sabemos que produce efectos de significado y es solo en un análisis que puede ser aislado como tal. Y es, la pregunta que hice fue: ¿el significado es tonto? Bueno, porque mirá el fallido que tuve, porque la pregunta, mirá vos, la pregunta es: ¿el significante es tonto? El significante es tonto. Esa es la pregunta. Qué interesante, cuando uno tiene un fallido. Bueno, sí. ¿Qué hacemos con eso? Lo cómico, tal cual. Tal cual. Sabemos entonces que el significante produce efectos de significado y es solo en un análisis que puede ser aislado como tal. Y es a partir de allí que la escucha del analista podrá leer la lógica significante en el ejercicio de su lectura auditiva. La dimensión de la tontería, entonces, se introduce en el discurso del análisis en la medida en que implica el ejercicio del significante. El inconsciente, estructurado como un lenguaje, nos dice que el sujeto no es el que piensa. Por eso, invitamos al analizante a que diga, incluso tonterías, y con eso vamos a hacer el análisis. No huimos, como sucede en otros discursos, de la tontería, más bien trabajamos con ella. Y es en la medida en que se diga, sin pensar si algo es tonto o no lo es, que se sacarán consecuencias de los dichos, de los que por supuesto no vale desdecirse. Esta es una de las reglas del juego. Así, el analista, ubicado en el lugar del semblante como objeto, soportará el saber inconsciente como verdad del analizante. Ese saber inconsciente que trabaja y trabaja, incluso en el dormir. Entonces, volviendo a mi título, lo sublime de la tontería o lo sublime en la tontería. Aquello inconmensurable y grandioso que nos espera a la vuelta de la lectura de cada significante. La tontería en el chiste. La tontería de Juanito. La tontería en lo cómico. La tontería que rodea al enamorado. ¿Hay modo de excluirnos de la tontería? Sigamos el enigma de la sublime tontería de cada quien, porque Ancor dice que el psicoanálisis continúa, vivito y coleando, junto con los textos de su creador, Sigmund Freud,
las enseñanzas de su continuador Jacques Lacan y también, por supuesto, con nuestra querida escuela. Hoy, a 50 años de su fundación, causando en la vida de cada uno de quienes la conformamos. El psicoanálisis aún, el psicoanálisis otra vez, el psicoanálisis todavía. Bueno. Hola, hola. Continuamos con Juan Dinino, psicoanalista, miembro de la escuela. Ha presentado diversos trabajos en jornadas y dictado seminarios en la escuela. Realiza su práctica en la ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer a... ¿Se escucha bien? Sí. Primero agradecer a la comisión de jornadas, Andrés, muchas gracias, a la comisión directiva. Sé de todo el trabajo que hay para llegar hasta acá, ¿sí? Y bueno, a los empleados también, ¿no?, de la escuela, que aportan bastante para que todo esto suceda. Bueno, el trabajo, el título que le puse es Real, demasiado real, suficientemente real. Es una cita de la proposición. La proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista en la escuela es un texto escrito por Lacan, del cual existen al menos dos versiones, una oral y una escrita. A partir de allí se encuentran diversas traducciones en distintas publicaciones según los momentos de la política del psicoanálisis. El contenido es una respuesta a las discusiones del movimiento psicoanalítico en esa época, más o menos 53-63, en torno a la formación del analista. Texto enmarcado en dos sucesos que lo preceden: la expulsión de Jacques Lacan de la IPA y la fundación de la Escuela Freudiana de París. Una de las ideas centrales que atraviesa el escrito es el borramiento de la diferencia entre psicoanálisis didáctico y psicoanálisis terapéutico. Para Lacan hay un solo psicoanálisis, el de la práctica analítica. Dice Lacan, pero hay un real en juego en la formación misma del psicoanalista. Nosotros sostenemos que las sociedades existentes se fundan en ese real. Sociedades acá, por lo menos para mí, para mi lectura, alude a las escuelas, ¿no? Al finalizar el texto, en su versión escrita, dice que el horizonte del psicoanálisis en extensión lo va a centrar en 3 puntos de fuga. Continuará diciendo que esos 3 puntos de fuga perspectivos pertenecen cada uno de ellos a uno de los registros. Hace coincidir un punto de fuga con lo real, otro con lo simbólico y otro con lo imaginario. Y al comenzar a desarrollar estos puntos, introduce el término facticidad. ¿Qué es la facticidad? Eso es lo que me preguntaba bastante, digamos, cuando leía. Según el diccionario de la Real Academia Española, cualidad de fáctico y, para la filosofía, carácter contingente de algunos hechos. El término facticidad fue extraído del campo de la filosofía. Los filósofos que desarrollaron este término fueron Heidegger y Sartre. Voy a hacer una pequeña reseña de Sartre. Sartre define facticidad en su libro El ser y la nada. Sartre, al hablar de la problemática del ser, divide su campo en dos conceptos, el ser en sí y el ser para sí. El para sí está ligado al sujeto en tanto falta en ser. Con respecto a la nada, dice Sartre, así la nada es ese agujero de ser, esa caída del en sí, por el cual se constituye el para sí. El en sí es lo irreductible y lo contingente. Es muy parecido a algunas presentaciones de lo real, ¿no?, para Lacan.
Entonces será lo necesario para que el para sí exista. Y luego este para sí pueda producir su fundamento, su sentido. Aquí es donde Sartre define la facticidad. Dice así: esta contingencia permanentemente evanescente del en sí que infesta el para sí y lo liga al ser en sí es lo que llamaremos la facticidad del para sí. Esta facticidad es lo que permite decir que él existe, aunque no podamos nunca realizarla y la captemos a través del para sí. Entonces, Sartre plantea la facticidad en relación a eso que subsiste como contingente, pero que a su vez permite que algo exista. Estos dos elementos que hacen a la facticidad no son complementarios, o sea, no hay relación entre esos dos elementos. Relación de complementariedad. En este sentido entiendo que Lacan plantea la facticidad. Remite al orden de lo necesario y contingente. Tiene que ver con el terreno que algo sea posible. Por ejemplo, al explicar la facticidad en lo simbólico, Lacan dice así: retiren el Edipo y el psicoanálisis en extensión, diré, pasa enteramente a la jurisdicción del delirio del presidente Schreber. Lacan ubica al Edipo como facticidad en lo simbólico y propone abrirlo a la extensión. Esto permitirá relativizar su radicalidad en la experiencia, dice Lacan. Aquí el propósito es poner en tensión cualquier idea normativizante en relación al Edipo, al valor de la familia, propio de esa época. El Edipo, como elemento central en la estructura del sujeto del inconsciente, tendrá que ver con la ley primordial, la ley de la prohibición del incesto o la ley de la pérdida de goce del ser hablante. La asunción de la castración y el deseo que ésta posibilita ordenará el lazo entre analistas. Con respecto a la facticidad en lo imaginario, Lacan plantea que las sociedades de psicoanálisis se arman al estilo del modelo de la Iglesia y del ejército, en torno a un ideal encarnado por un jefe. Sostener a la figura del ideal hace de los miembros de esa agrupación una masa. El agrupamiento o masa, como motor yoico, produce obstáculos, limitaciones, detenciones a la producción. El saber queda anulado. Para ser más preciso, el no saber queda sin lugar. Con respecto a la facticidad en lo real, Lacan ubica la segregación. La segregación es condición de estructura, como algo que existe de hecho en el registro de lo real. Con la introducción del uno, Lacan critica la idea universal como todo. Es decir, porque hay excepción, hay todo. La singularidad, lo distintivo, lo por fuera del universal, eso es lo humano. Siempre hay algo que nos excluye. Si existiera verdaderamente lo universal, lo verdaderamente todo, podríamos prescindir de lo singular, podríamos prescindir de lo humano. Será la irrupción de algún ideal lo que atente contra la posibilidad de que haya lugar para lo diferente, lo distinto, lo singular. Vuelvo al inicio. Lacan nos dice, hay un real en juego en la formación y este real es el que funda una escuela. Identificarse a ese real que nos encuentra y descompleta en la práctica de escuela posibilitará un lazo entre los analistas orientado a la producción. Ceder goce a favor de hacer escuela. El psicoanálisis en extensión encontrará su superficie en la escuela y será esta, la escuela, la que encontrará su función en la extensión. La escuela presentifica el psicoanálisis en el mundo, nos dice Lacan. Los dispositivos en los que se sostiene una escuela, un cártel, el pase, los seminarios, cada uno con sus especificidades, darán lugar a que se expresen las tensiones propias de las facticidades antes mencionadas. Las detenciones, impases, tropiezos con los que se hace escuela
se darán a leer en los distintos dispositivos y serán estos mismos las vías con las que contamos para su elaboración. En la posibilidad de administrar la ley fálica encuentro la potencia de estos dispositivos. Bueno, para concluir, un decir que haga escuela es un decir en falta. Un decir que porte las marcas del saber ambivalente. Un decir que haga escuela es un decir que no pretenda educar. La castración no pasa por el conocimiento. Un decir que haga escuela es un decir de psicoanálisis como experiencia del inconsciente. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos espacio para las preguntas, reflexiones, comentarios. Anita, cometiste un lapsus, ¿lo podemos hacer hablar? Luz también tiene una pregunta. Luz Aguilar. ¿Puedo hablar o había alguien a la mesa? Luz Aguilar. Bueno, ¿qué tal a todos? La verdad que muy interesante todo lo que está pasando en este coloquio y todo el trabajo que, en estas jornadas, no coloquios, jornadas de 50 años y todo el trabajo que se han tomado todos los que están en la organización. Bueno, Ana, me interesó mucho tu tema porque es un tema que yo también investigué cuando el seminario de escuela era aún en cartel de biblioteca, la relación de la tontería con el amor, ¿no? Y algunas de las cosas que vos pensaste, yo también las estaba en ese momento trabajando, y pensaba que la posición del analista, Lacan también lo toma en la conferencia de Milán en el 73. Ahí dice que las dimensiones de las tonterías son infinitas y no están suficientemente interrogadas, y que para funcionar bien como analistas hay una cierta tontería necesaria a soportar, ¿no? Entonces, esto que vos ya lo habías tomado, esto de hacerse el tonto y su vinculación con el acto analítico, la dimensión de la tontería, ¿no? ¿Y qué acto, me preguntaba, introduce el análisis en ese sentido? Y también las distintas formas de manifestarse la tontería, que él también lo toma en el seminario del acto y lo saca del elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que en realidad se tradujo, se terminó llamando locura, pero era la estulticia, que quería decir la tontería. Entonces, esta pieza fundamental de Erasmo era una forma de criticar las prácticas de la Iglesia, haciendo hablar a la moria, la llamaba, que era la estulticia, la tontería. O sea que, escudado en hacerse el tonto o hacer hablar a la tontería, se podían decir las verdades que no eran posible revelarse, ¿no? Crítica a la pedantería y demás. Pero bueno, es una parte de la dimensión de la tontería, que es sublime, que nos compete como nuestra posición como analistas. Bueno, eso nomás. Muchas gracias. Una pregunta y volvemos a la mesa y volvemos a las preguntas. Hola. Sí. Bueno, hermosa mesa. Muy realmente agradable escucharlos a los dos. Y esta linda, les diría, transmisión de cada uno. Vos, Anita, con el tema que hiciste el recorrido y que ayer estuvimos un poco hablando sobre la cuestión de aún con el acento que implica esto del tiempo, de la cuestión de la movilidad, digamos, de esto que realmente es
ANCOR, sigue dando lugar. Por eso me gustó mucho esto de Hugo Midón, Vivitos y Coleando, porque nos permite jugar, ¿no? Y como, viste, el enigma este que vos dijiste que es la sublime tontería de cada quien. Bueno, si se te ocurre algo más, me encantó, digamos, todo lo que transmitiste y lo enlazo un poco con lo que dijo Juan, porque realmente, bueno, la proposición, como vos decís, bueno, tiene una primera versión, después en otros escritos hay otra versión, ayer yo lo estuve trabajando eso, y la cuestión es también acá poder hacer jugar las distintas versiones. Me gustó mucho esto que vos relacionaste también con Sartre y digamos, esto de la facticidad en los tres registros. El deseo del analista y digo, qué bueno esto de diferenciar, porque también es un deseo que hace, que produce, digamos, sin que uno, como el hacer no haciendo de la escritura china, ¿no? Que nos propone Lacan en el seminario Dusan Blanc. Pensaba en esto de que no solo la cuestión de dirigir la cura, sino también esto de que lo que funda una escuela presentifica también el psicoanálisis en extensión, que no es solamente el autorizarse en sí mismo, como vos decís, en lo singular, sino con algunos otros, y ahí entonces me parece que volvemos a esto del juego, ¿no? Que no es lo mismo educar al soberano que poder transmitir y, bueno, hacer algo con eso que se puede transmitir. No sé qué se les ocurre, pero a mí me hicieron pensar esto y les agradezco. ¿Hablo yo? Diego, Bueno. una pregunta, venimos a la mesa y después seguimos con Olga y Elizabeth. Ana, bueno, me resultó muy interesante cómo ubicás las tonalidades y los como condiments del aún, ¿no? Me parecía que cuando al aún no le sacás el acento, queda separado a un, como si se dijera a él, ¿no? O a un objeto directo, ¿no? Y pensaba en ese sentido, quería preguntarte, ¿qué podías tomar de esto de si el psicoanálisis es tonto, ¿no? Porque me parece que esta modalidad de lo tonto aparecía en relación a la otra vez, a la sorpresa, que vos ibas ubicando en distintos puntos, ¿no? Creo que habías ubicado la tontería, la inocencia y la oportunidad, ¿no? Y me parece que eso está ubicado en relación a esta cuestión de una repetición que es otra vez, ¿no? Otra vez de la repetición, pero otra vez es una vez distinta, es el otra vez de la diferencia. Y me parece que esa sorpresa es la que produce esta tontería. Y en eso no habría modo de hacerse el tonto, ¿no? Hacerse el tonto implicaría una intencionalidad, un dirigirse a uno de una determinada manera, ¿no? Juan, me interesa mucho lo que tomaste al final de ubicar la escuela en el decir y de leer en lo real una segregación que es de estructura y que es fundacional, ¿no? De la escuela. Quería preguntarte si podías como tomar algo más por ahí,
porque me parece que hay una cuestión muy interesante en cómo situás la cuestión imaginaria del conocimiento como un obstáculo, entiendo, para el decir en la escuela. Bueno, gracias. Volvemos a la mesa y luego pasamos a las preguntas del Zoom. Bueno, siempre después de un fallido lo que viene es la asociación libre. Son las reglas del juego. Un juego bastante serio, ¿no? Ayer, creo, ¿Santa Rosa es hoy o fue ayer? Ayer. Mi nombre completo es Ana Rosa. Y ayer recordaba que cuando era chica, Santa Rosa me lo festejaban casi como si fuera un cumpleaños. Creo que en continuidad con eso viene que mi padrino de bautismo, cuando yo empezaba con el psicoanálisis, me decía, ¿ahí seguís con esa tontería? Él era médico, aclaro, ¿no? Fundamental, él era médico. ¿Seguís con esas tonterías? Bueno. Sí. Aún. Bueno, me parece, Diego, que hiciste como un buen compilado de mi trabajo. En esto de hacerse el tonto, me parece que hay una diferencia fundamental también entre la traducción de Paidós y la de Rodríguez Ponte. Porque en la traducción de Paidós, en lugar de tonto, aparece necio. Que es bastante distinto, ¿no? Me acuerdo que cuando, en primer lugar, lo leí de Paidós, busqué por todos lados dónde Lacan volvía sobre la cuestión de la necedad y lo necio del significante, ¿no? Me hacía demasiado ruido. Hasta que, bueno, me aclaré bastante con la traducción de Ricardo. Por otra parte, yo hablo de las reglas del juego, ¿no? Aludiendo a la asociación libre, y por ahí alguien dijo, bueno, las reglas del análisis, pero no deja de ser un juego de palabras, ¿no? Con lo que trabajamos. También en el análisis de niños, con niños, está el juego. Y sabemos lo grave que es cuando un niño no juega. O sea que el juego tiene lugar en nuestro quehacer. Y por ahí también alguien dijo en relación a la nutrición, ¿no? Alguien dijo del nutrir que también Lacan hace alusión a que la tontería también es en relación a la nutrición. No nos abandona, ¿no? La debilidad mental, mejor, ahí donde Lacan dice, o la debilidad mental o la locura, ¿no? Bueno, elegimos. Quiero hacer un comentario pequeñito del trabajo de Juan, porque mientras lo escuchaba, pensaba en su acto y su tránsito por la comisión directiva. Me parece que ese trabajo dice, ¿no?, de hacer escuela desde un lugar muy particular, muy difícil, para mí desconocido, pero nada, me gustó eso, ¿no?, que producto del trabajo en comisión directiva. Bueno, como se me vino hay una canción del Indio Solari que dice empiezo por el final, es una de las últimas. Y sí, Ana, creo que hay algo de eso. Hay algo de eso, sí.
Creo que lo que la escritura para hoy lleva algo del efecto de haber pasado por la comisión directiva. Sí, claro que sí. Sí. Como un lugar más al momento de hacer escuela, ¿no? Gracias, Andrea. Bueno, gracias. Bueno, Estela, sí, creo que está muy bueno lo que decís de conectar, digamos, el deseo de analista a las facticidades, digamos, a eso que va sucediendo. Sí, tiene que ver. Bueno, uno puede pensar que, digamos, un dispositivo de escuela, el PASE, es donde se da como, ¿no?, el testimonio, ¿sí?, en relación al deseo del analista. Y el jugar, vos hablaste del juego, digo, y a mí todo el momento se me viene a la cabeza que Sartre dice, ¿no?, cuando habla de la facticidad, dice que produce sentido, ¿no? Entonces dice, soy mozo, dice esto, ¿sí? Es el ejemplo que dice ahí en el libro, soy mozo. Bueno, para ser mozo, la condición es jugar a no serlo, ¿sí? ¿No? O sea, digo, no es sin algo que haga juego, ¿no? Que haga juego, en el sentido de falle, en el sentido de se produzca una luz que produzca movimiento, digamos, no sé, se me ocurren distintas maneras de decirlo. Creo que con eso se hace una escuela, o no es sin eso, digamos, ¿no? Es a los tropiezos, es como, ¿no? Y es con eso, ¿no? Y Diego, sí, está muy bueno como lo leíste. Sí, creo que la segregación en relación a... existe la segregación y va a existir, ¿no? Y me parece que el problema es cuando pasa al hecho, ¿no? Cuando pasa al hecho, digamos, ¿no? Ahí ya sería un problema. Creo que lo que se va a dar a leer es desde dónde se segrega, ¿no? Me parece que en ese decir, desde dónde se segrega, ¿sí?, es la oportunidad para leerlo y hacer algo, por un lado. Y después, en relación a lo imaginario, va a tener obstáculo, por ejemplo, en donde uno ponga el ideal, ¿no? En relación a... la transmisión no pasa por el saber universitario, no pasa por el conocimiento, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos... A ver, lo escuché a varios maestros de la escuela. ¿Por qué uno escribe, no? Porque escribiendo es el acto de que nadie tiene la posta. No hay una precisión exacta, ¿no? Entonces, digamos, bueno, creo que el obstáculo se puede llegar a producir ahí. No, en relación a esto que dijiste, Juan, de que para ser mozo hay que no serlo, incluye el no serlo. Pensaba en la música, ¿no? Que para que haya música son necesarios los silencios, ¿no? Eso. Bien, seguimos. Sí. Sí, hay 4 preguntas. Bueno, seguimos con... Sí, seguimos con Olga Cuadra, Elizabeth, José Suberman, Alejandra. Listo.
y clara. Agradecería que sean breves, así entran todas las preguntas. Olga. Me parece que estás muteada. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, hay una pregunta que ya prácticamente Juan me contestó. Era una pregunta, un comentario al trabajo de Ana, si podés decir algo más, me gustó mucho tu trabajo. Y cuando hablas de las tonterías y vos decís la presencia demasiado de peso de Lacan, que él también hacía tonterías, al menos él sostenía las tonterías, al menos así te escuché, Anita. Eh, si podés decir algo más en relación a eso, ¿no? Y pensaba en las tonterías y esto que vos decías, de la debilidad mental, ¿no? Y que el psicoanálisis trabaja con las tonterías o en las tonterías, ¿no? Pensaba esto y un poco, justo ayer yo hablé de la inteligencia artificial y qué del lugar del analista. Creo que la debilidad mental me parece que sí, nos puede llegar a salvar de la inteligencia artificial. Ahí no va a poder. Me parece a mí, por ahí peco de soberbia. Y con respecto a tu trabajo, Juan, vos dijiste algo que una escuela es en movimiento, avanza por los tropiezos y la lectura. Y acuerdo totalmente, y que para la lectura tiene que haber analistas. Y el final de tu trabajo vos dijiste, la castración no es conocimiento. Si podés decir algo más, porque está enlazado un poco a la mesa anterior, que justamente se habló de enseñanza, y, y bueno, a veces creo que Diana fue, o Graciela Jaciner, que dijo que a veces el obstáculo de decir que no, que la transmisión no es con el saber, sino con la falta, a veces genera un obstáculo que es que no se lee. Quería, si podés decir algo más de esto, ¿no? Y la transmisión, bueno, es otra cosa, pero lo voy a hacer así cortita para no dar lugar a otros comentarios. Nada más, gracias. Elizabeth. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, lo que quería decir es que estoy aprendiendo mucho en este coloquio eh, y Ana, me encantó tu trabajo, todo el... Para que voy a sacar esto que no, así no me veo yo. Me encantó tu trabajo en relación a todo el desarrollo que fuiste haciendo de la traducción, esto de que no lleve acento. Y pensé que lo ibas a decir, entonces lo voy a decir yo porque digo, en cualquier momento lo dice, porque todo tu trabajo me fue llevando a pensar en esto de la tontería, en el incauto. Podemos pensar que esto que dijiste de la tontería, la posición, el bufón, lo podemos asociar con lo que Lacan dice en el seminario que sigue, que es el 21, lo que venimos trabajando en el seminario de escuela del, del incauto. Esa sería una pregunta para Ana. Y te voy a pedir después que me pases tu trabajo. Y Juan, me encantó tu trabajo. eh, Me gustó, hay muchas cosas que no sé si te pude seguir bien porque desconozco, pero bueno, esto de la facticidad que es tan difícil de atraparlo. Y en la última frase vos dijiste, es un decir que hace escuela y es un decir y me quedó punto suspensivo porque seguramente pensé algo que no me dejó copiar la última palabra. Pero después con respecto a la facticidad, esto que agregaste en relación a jugar a no serlo, eh, me aclaró un poco, pero bueno, me quedó esa frase del final eh, inconclusa. Pero bueno, hasta ahí, eso. Gracias. Bueno, son 3 preguntas y volvemos a la mesa. Sigue José. Sí, muchas gracias. Creo que hay un punto común, porque cuando hablas de la tontería o hacerse el tonto, implica que no hay un sábelo todo.
en el psicoanálisis. Digamos, justamente Lacan cuando comenta el caso de Margaret Little, el análisis se abre cuando ella puede no explicarle todo lo que le pasa a la paciente. Un poco lo que le está pasando es que su madre, cuando le dice, siento mucho la pérdida suya, ahí se abre algo porque la analista parece barrada, no por lo que explica Margaret Little. Entonces, cuando Juan decía que la escuela se funda en un decir en falta, creo que lo importante es que si hay un decir en falta, hay lugar para que cada uno hable desde la máxima singularidad. Eso es lo que propicia el pase, ¿cierto? Y que tiene su eficacia en la escuela, no tanto en lo que ha sucedido con los AE y demás, sino en cómo se nota la singularidad en los trabajos que dejan de ser tan anónimos referidos a grafos, nudos o figuras topológicas. Me gustó esto. La referencia a la pertenencia al paso de Juan por la comisión directiva me parece pertinente para subrayar algo que dije ayer, que no es que los grados son el AE y la jerarquía la comisión directiva. Para poder leer desde la comisión directiva las crisis de trabajo y todo lo que ocurre en la escuela, hay que tener algo de los grados, hay que poder hacer una lectura analítica. Yo por eso digo siempre que hay una latencia entre grados y jerarquías que no se puede objetalizar o empirizar en que el grado lo ocupa fulano y la jerarquía mengano, sino que es una latencia permanente en la escuela. La tontería, el amor que queda forcluido por el discurso capitalista, es algo que al mercado no le interesa, que es el sujeto y del cual nos ocupamos. Al mercado le importa 3 rábanos lo que estamos trabajando, cuánto produce una jornada o cómo la pasaste anoche con tu mujer en tu casa. De estas cosas, del amor que queda forcluido, por ejemplo, también nos ocupamos nosotros como de la tontería. Bueno, gracias por los trabajos. Volvemos a la mesa. No, falta uno, mejor dejarla hablar a Clara y después la mesa. Clara. Sí. Y volvemos a la mesa y ahí cerramos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, Sí, buenos días. Muy interesante, muy interesante. Disfrutar de la tontería con seriedad. Me gusta. Bueno, me pasa lo mismo que le pasaba recién a Elizabeth, que no veo la galería. Ahí está. Es un comentario, primero celebrar haber podido escuchar lo que dijo Ana, realmente la lectura que haces del ANCOR, de la UN, es muy nutritiva, digamos, enriquece un montón. Y es que permite leer el uno de cada uno de lo que recién decía José, ¿no? Eh, aún en ANCOR, otra vez, cada uno en su singularidad haciendo escuela. Celebro un montón la lectura que abriste. Gracias. Juan, em, una pregunta que me parece que va a abrir una otra vuelta de nuestro diálogo, es por qué elegiste la facticidad en Sartre y no en Heidegger. Eh, pero en lo que escucho, en lo que decís del jugar a no serlo, que es algo que traes de Sartre, de jugar a no ser mozo, por eso me dieron ganas de intervenir y de participar con este comentario, porque vos tomás una frase de la proposición en donde estas 3 facticidades, que son RSI como 3 rectas al infinito,
RSI, y en cada una de esas facticidades, real, simbólico, imaginario, Lacan pone 3 términos muy caros, muy, muy pesados, muy densos, ¿no? Coincido en lo que decís con respecto al Edipo y la ideología. Ahora, con respecto a la segregación que hace tanto ruido cuando uno dice que es de estructura y es como que hay que bancarla, ¿viste? Porque es de estructura, parece que hay algo que merecemos, digamos, darnos la ocasión de repensar esto, de cómo están funcionando en el hacer escuela, porque estas 3 facticidades, ¿sí?, coluden en la heterotopía, dice Lacan. Esto es lo que quería comentar. Los 2 términos son términos duros porque no los trabajamos habitualmente, pero coludir quiere decir jugar. Hace falta la atención entre entre esas 3 facticidades, ¿sí? La segregación, el ideal, son absolutamente necesarias que estén en juego. Entonces, esto de jugar a no serlo implica un mínimo y esencial ejercicio con la segregación. El ser mozo es poder jugar a no serlo. O sea, en la práctica de escuela, no coagular el ser en una jerarquía, por ejemplo, como decía José, me parece muy importante para poder leer, ¿sí?, el movimiento en una escuela y la producción, ¿sí? Estar en un lugar sin creerse ser ese lugar que ocupa por una función que se cumple. Esto también permite leer las nominaciones, tanto de AME como AE. Entonces creo que ampliar el campo de lo que implica la segregación, pensando que son términos que coluden, juegan entre sí una tensión agónica para que ninguno de los 3 términos sobrepase la potencia del otro cuando hacemos escuela, pero tienen que estar. Cualquiera de ellos que soltemos, Juan, te referías al Edipo, pero también si sacamos la segregación. Entonces, este comentario quería hacer y agradecer muchísimo estos trabajos que verdaderamente son trabajos para pensar y abrir el campo para reflexionar sobre estos temas. Los agradezco mucho. Pero que queda pendiente la pregunta, ¿por qué Sartre y no Heidegger? Para pensar la facticidad en psicoanálisis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Estamos sobre la hora. Yo agradezco, quería escuchar cada uno de los comentarios rapidísimo. La tontería de Lacan, él mismo dice que su sola presencia y que él colabora con ello. Y me viene lo que siempre cuenta Benjamín, que cuando fue a París a escuchar a Lacan, todos caminaban, se vestían y fumaban como Lacan, ¿no? Había algo de la presencia que él generaba y que él alimentaba también, me parece. Elizabeth, creo que sí, obviamente la tontería está en relación a lo cómico y en relación a lo incauto, en la medida en que estamos hablando de algo también enlazado a la inocencia, ¿no? Pero bueno, tendría que pensarlo un poquitito más. Y una cosita que escuché ayer de Miriam Berkovich, que dijo que el ancor en Francia también se usa para cuando uno va a pedir una copa más, ¿no? Que acá se dice otra, claro, se le dice ancor, claro, se dice ancor, una acepción más del ancor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Olga, rapidito voy a hacer. La castración no pasa por el conocimiento, no pasa, ¿no? Lo que intenté es jugar con la homofonía de pasar, porque de lo que se trata es de poder hacer pasar, y eso es en la posición de un decir, digamos. Entonces, no se trata del conocimiento, pero tampoco es sin eso,
¿no? Hay una dimensión de lo que nosotros hacemos que tiene que ver con saber algo de los síntomas, por ejemplo, ¿no? Pero que sería una dimensión un poco más epistémica, si queremos, pero no es, para hacer pasar algo, no es sin estar en transferencia, en un análisis, ¿no? Bueno, eso en principio. Gracias, José. Me dejás pensando con esto de un decir en falta, eso propicia el pase. Sigo pensando. Muchísimas gracias. Clara, Elizabeth, un decir que haga escuela es un decir en falta. Un decir que porte las marcas del saber ambivalente. Un decir que haga escuela es un decir que no pretende educar. La castración no pasa por el conocimiento. Un decir que haga escuela es un decir del psicoanálisis como experiencia del inconsciente. Así fue como terminó el trabajo. Clara, con respecto a la pregunta, Sartre y no Heidegger, da para un montón, digamos. En principio, Sartre reconoce que toma de Heidegger la facticidad. ¿Por qué uno y no el otro? No son excluyentes, me parece. Hasta donde llego con lo que sé, fue recorte por el que fui. Sí, claro, sí. Bueno, eso. Vamos, ¿qué dijeron?